ahí estamos, nos encontramos para esta clase 2, donde seguimos viendo algunos elementos que les van a servir para estas materias de la facultad. Respecto de la cuestión de factoreo, vamos a tratar de resumir cuándo ¿sí? es aconsejable que utilicemos esta herramienta. Cuando nosotros tenemos una ecuación, es decir, cuando necesito despejar una x o despejar una x al cuadrado y estamos en una ecuación o una inecuación, a veces puede ser muy útil conocer esos casos. Vamos con el primero que hablamos la otra clase, el caso del factor común. Supónganse que me dan 5x al cuadrado más 15x más 16x al cubo. Yo tengo esto igualado a 0. Y en este caso necesito resolver cuál es el valor de x para que esta ecuación se cumpla. Entonces, muchas veces lo que usamos es el primer caso del factoreo, que es encontrar quién de todos estos números y letras es común a todos los términos. Entonces, para quienes no se acuerdan, x cuadrado es x por x y x cubo es x por x por x. El factor común lo que necesita es transformar de una suma y una resta a una multiplicación. Entonces, lo que se elige es la mínima x y el mínimo número que divide a todos. Como 5 es el más pequeño, pero no divide a 16, no puedo sacar el 5, no me va a convenir. Entonces, número no saco ninguno. X cuadrado, x y x cubo, la más pequeña es x. Entonces, mi factor común en este caso es solamente la x. Para que me vuelva a quedar 5x cuadrado, 15x y 16x cubo, ¿cómo se piensa esto? Bueno, voy a tener que decir x por qué cosa que hay que escribir acá me devuelve 5x cuadrado. Y entonces voy a tener que poner 5 y una sola x. Ahora, para que me quede 15x y saque la x, va el 15. Y para que me quede 16x cubo, va a tener que ir 16 y me está faltando que x multiplique a un cuadrado para que x por x cuadrado sea x a la 1 más 2 y eso sea x al cubo. Entonces, por eso pongo 16x cuadrado y lo sigo igualando a 0. Logré pasar de una suma, esto y esto, a un producto, que era el objetivo del factor común. Y ahora lo que se dice es más simple, o esto vale 0 o todo esto vale 0. Entonces, si la primera x es 0, ya es una solución. Fíjense que 5 por 0 más 15 por 0 más 16 por 0 es 0. Y en esta otra parte tengo una ecuación cuadrática. Nosotros las nombramos en la clase 1, que las ecuaciones cuadráticas las distinguimos por un número por x cuadrado, un número por x y un número suelto. Entonces, aunque esté desordenada, esto es 16x cuadrado más 5x más 15 igual a 0. Esta ecuación, la única manera de resolverla es aplicando esta fórmula. Menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2 por a. Entonces, de tener posibilidad de existir solución, va a ser aquella que obtengamos al reemplazar a, b y c, que son los coeficientes 16, 5 y el término independiente 15. Entonces, para terminar este ejercicio, tendría que poner menos 5, 5 al cuadrado es 25, 4 por 16 por 15 sobre 2 por 16. Y fíjense que acá adentro está ocurriendo que me va a quedar 25 menos un número más grande, porque es 4 por 16 por 15. Entonces, como esto es un número más grande, toda esa raíz me va a quedar negativa. Y como nosotros trabajamos en los números reales, que los números reales decíamos que eran los naturales, los enteros, los racionales
y los irracionales no incluyen a los números complejos, que son aquellos que tienen raíces negativas. Entonces, al darme un negativo adentro de una raíz, mi ejercicio no tiene más soluciones. Es decir, que la solución única es el 0, que había salido acá, de que la x podía ser 0. Esto que está acá al costado no tiene más soluciones, en el ejemplo que yo encontré. Vamos con un segundo ejemplo de factor común. Tengo 5x cuarta más 15x cubo más 25x. Y esto está igualado a 0. Si tengo que resolver esto, la idea ¿cuál va a ser? Vamos a ponerle un cuadrado. Que elija el número menor y la x menor, ¿sí? Porque de una suma tengo que pasar a un producto y va a ser sencillo elegir el número más pequeño y la x más pequeña. 5x cuadrado, ¿por cuánto me queda 5x cuarta? Por x al cuadrado. 5x cuadrado, ¿por cuánto me queda 15x cubo? Por 3x. Y 5x cuadrado, ¿por cuánto llega a 25? Por 5 solo. Y ahora lo mismo, o esto vale 0 o esto vale 0. Es decir, ¿qué tengo que recordar si estoy en un momento en álgebra o en análisis o en matemática donde me piden lo que van a ser los ceros o las raíces o la solución de esta ecuación? Porque en las 3 materias me puede suceder esto. Bueno, aprovechemos esta idea del factor común para elegir el número más pequeño que es divisor de todos los que están y la x que tiene el exponente más pequeño o menor. Y a partir de eso sigo resolviendo. Si 5x cuadrado vale 0, es porque x cuadrado es 0 sobre 5. Entonces, si x cuadrado es 0, x entre barras de módulo es la raíz de 0, y esto es 0, y el módulo de 0 es 0. Así que vuelvo a tener solución 0. Y para esta segunda parte, ya voy un poco más rápido, tengo los coeficientes a, b, c, y tendré que ir a buscar con la fórmula que les contaba antes si esto tiene solución. Es decir, menos b más menos raíz b cuadrado 4 por a por c sobre 2 por a. Y acá me encuentro también con esta idea de que 9 menos 20 es menos 11 y entonces no tengo más soluciones. Entonces, en estos casos, mi única solución es el 0. Fíjense que factor común no es solamente de x. Yo más adelante, cuando esté trabajando con un tema que se llama derivadas, y dentro de derivadas en análisis de funciones, a lo mejor me dan para resolver una ecuación como esta. E a la x por 2x más c a la x por 2x al cuadrado. O sea, yo me voy a encontrar mucho más adelante en la materia, ahora vamos a ubicar cuándo, en el segundo parcial de matemática y en el primer parcial del resto de las materias, ¿sí? De análisis y de matemática 61, con el tema de derivadas, ¿sí? Cuando esté faltando unas 2 o 3 semanas para rendir el parcial. Y voy a tener que resolver esta ecuación que está igualada a 0. Entonces, tengo esta suma, me fijo que el 2 lo comparten y me fijo que la x menor es x y también que la e la comparten. Es decir, yo puedo extraer como factor común no solo la x y el ejemplo inicial, yo puedo sacar e a la x por 2x de factor común y decir, para que esto multiplique algo y me quede lo mismo va el 1, y para que de acá yo llegue al segundo término, la e no va porque ya está, el 2 no va, y para que quede cuadrado falta una x, y entonces eso va igualado a 0. Es decir, factor común me puede salvar muchas ecuaciones que parecen a simple vista que no se pueden resolver, ¿sí? Porque tienen una e que sería una exponencial.
Entonces, yo lo que quería dejar claro acá es que voy a proceder del mismo modo. O la e vale 0, o el 2x vale 0, o el 1 más x vale 0. Y de esa forma iré planteando que cada uno de esos factores valga 0. Sabiendo un poco más y aumentándome de la materia, cuando tengo e a la x, como es una exponencial, vamos a ver que eso va a tener una gráfica que nunca se hace 0, ¿sí? Esto va a tener esta forma que va hacia arriba. Y como nunca vale 0, es como si no estuviera, como si esto no estuviera ahí, porque no se va a poder hacer 0. Entonces, ¿cómo termina esta ecuación? Bueno, solamente con que 2x valga 0. Entonces, si 2x vale 0, es porque la x es 0. Y con eso ya resuelvo. Y si 1 más x es 0, es porque la x más 1 es 0, o 1 más x es 0. Entonces pondré que la x, ahí ya sigo escribiendo, tiene que valer menos 1. Entonces, lo que quería mostrar con este caso de factoreo es que vamos a tener la posibilidad de resolver ecuaciones durante toda la materia que a veces recurren al factor común, que es simplemente recordar que si tengo sumas y restas y hay factores que son comunes en todos los términos, los puedo extraer y transformar mi ejercicio en una multiplicación.